Muy bien, pues vamos, queridos hermanos y hermanas, a realizar una breve meditación de la palabra del Señor. Los miembros de mi iglesia que están aquí seguro que están haciendo apuestas, ¿eh? A ver si soy capaz de en 10 minutos acabar. Tenemos dos problemas. El primer problema es que si no acabo, pues no tendremos mucho tiempo para orar, pero el segundo problema es que si acabo, después me dirán que todos así, de 10 minutos. Y no sé si eso va a ser posible. Muy bien, pues el tema que la Alianza Evangélica nos propone en esta tarde-noche para que meditemos y para que oremos juntamente con otros hermanos en otros lugares, en otros países, en otras ciudades, es Jesucristo el único. Y este es un título, es un tema que pertenece al tercer artículo de lo que se conoce como el Pacto de Lausanne. Sabéis que esta semana de oración está inspirada y está dedicada pues, a ese reconocimiento, a esa conmemoración del 50 aniversario de lo que fue el Congreso Internacional de Evangelización Mundial que se celebró en la ciudad de Lausanne, en Suiza, en el año 1974. Fue un congreso verdaderamente el más importante de los que han habido dentro de lo que es el ámbito evangélico, del movimiento evangélico. Más de 2.400 personas se reunieron de más de 150 países y las conclusiones de lo que allí se habló y a las conclusiones que llegaron, pues se le conoce como el Pacto de Lausanne, que es pues, bueno, toda una serie de conclusiones sobre todas las reflexiones y los temas que se trataron en ese Congreso Mundial de Evangelización. Y como digo, pues el tercer artículo de ese Pacto de Lausanne nos habla precisamente de esto, de que de la singularidad y de la unicidad de Jesucristo. Y el título, pues como decimos que han puesto en esta ocasión para el día de hoy es Jesucristo el único. Y el texto que nos proponen para que nos ayude en nuestra reflexión lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y en el versículo 12. Allí nos dice el apóstol Pedro que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como todos sabéis, no os digo nada nuevo si comentamos que vivimos en una sociedad extremadamente pluralista. Somos una sociedad pluralista y justamente este artículo, Jesucristo el único, la singularidad y la unicidad de Jesucristo, molesta mucho en una sociedad pluralista como la nuestra. Este artículo podríamos decir que para muchas personas en nuestra sociedad, en nuestro mundo, es una ofensa porque es muy excesivamente exclusivista. Excluye a todas las demás religiones, excluye a todos los demás pensamientos. Nos dice que Jesucristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por lo tanto, esto molesta. Esto no es políticamente correcto hoy día en nuestra sociedad. Y como digo, es una de las mayores ofensas que el cristianismo infringe, diríamos, a nuestra sociedad pluralista actual. Se le ve como intolerante porque insiste en que Jesús es el único camino de salvación y porque dice con claridad que solamente depositando nuestra fe en Él, en su persona y en su obra, podemos obtener salvación. Y esto pues no es aceptado, no es compartido por muchas personas, por la gran mayoría de personas en nuestra sociedad. Desde el punto de vista de estas personas pluralistas, este exclusivismo cristiano implica que existe una verdad absoluta, que esa verdad absoluta puede ser
comprobada y que si esa comprobación resulta satisfactoria, anula, quita de en medio todas las demás alternativas que podemos buscar y que podemos tener para encontrar nuestra relación, nuestra espiritualidad con el Dios creador. Y como decimos, pues esto es tachado de intolerante y de exclusivista. Y se considera que se está imponiendo una verdad, la verdad de un individuo, de una persona, de Jesucristo, de manera universal a todas las demás personas, a todo el resto de la sociedad y a todo el resto de la humanidad. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que desde el principio, desde el comienzo, la Iglesia siempre ha sido exclusivista. No es algo que sea una característica de nuestra época. No es algo que, de alguna manera, pues el cristianismo ha empezado con esta exclusividad, como se le critica, por consideraciones, incluso dicen, imperialistas, para poder, de alguna manera, colonizar y dominar a otras culturas, a otras sociedades, a otros pueblos. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que desde el mismo inicio la Iglesia siempre ha sido exclusivista. Ya en su propio mundo pluralista, como era el griego romano, de aquella época en la que nace el cristianismo, los cristianos de aquella época ya insistieron en que Jesús es el único Salvador y que fuera de la fe en Él todo está perdido. No hay otra alternativa. La postura inclusivista que dice y que ve pues, que es posible el diálogo con otras religiones, cierto sincretismo, de tal manera que pues, la verdad de Cristo también se encuentra en otras religiones, en otras maneras de acercarse a Dios. Esta postura inclusivista en la Iglesia nunca ha existido. Ya desde el principio, desde la Iglesia apostólica, la Iglesia primitiva, nunca ha existido. No ha sido una postura, diríamos, popular. No ha sido una enseñanza ni entonces, ni tampoco debería serlo ahora, porque la palabra de Dios en este sentido es clara. ¿De dónde sacaron los cristianos, los primeros cristianos, la Iglesia apostólica, la Iglesia primitiva? ¿De dónde sacaron esta idea, esta doctrina, este exclusivismo? ¿Por qué? ¿Verdaderamente es Jesús el único Salvador? ¿Es necesaria la fe en Él para poder obtener esa salvación? El cristianismo nos dice, fijaos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, nos dice que de alguna manera todos los seres humanos tienen algún conocimiento de Dios. Un conocimiento de Dios que nos viene a través de lo que llamamos su revelación general en la naturaleza, en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todos de alguna manera tenemos, todo el ser humano tiene cierto conocimiento de la existencia de Dios, como decimos, a través de esta revelación general. Pero ese conocimiento que podemos tener de Dios a través de la revelación general no nos puede salvar. No hace posible que a través de ese conocimiento podamos obtener la salvación. Y nos dice Romanos que esto es así porque como seres humanos obstruimos esa verdad por medio de nuestra impiedad y de nuestra injusticia. Y esto nos plantea el problema de la culpa humana. Y nos plantea el problema de las demandas que la justicia de Dios nos hace como seres humanos. Y pone de manifiesto que esas demandas deben ser respondidas. Debemos responder a lo que el Señor pide de nosotros.
Tenemos conocimiento de Dios, intentamos llegar a conocerle, poder adorarle, y Dios nos dice que ese conocimiento que tenemos a través de Él por medio de la revelación general queda corrompido por nuestra impiedad y por nuestra injusticia, de tal manera que ese conocimiento no nos sirve, es incapaz de darnos la salvación. Pone en nuestro tejado esas dos pelotas, podríamos decir. Una es nuestra culpabilidad, nuestro pecado, esa impiedad que es una realidad en cada uno de nosotros. Y la otra es lo que Dios exige, lo que Dios pide de nosotros para poder tener comunión con Él, para poder verdaderamente relacionarnos con Él. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que la justicia y la santidad de Dios deben ser satisfechas para que el ser humano pecador pueda ser libre, pueda ser liberado. Si no hay satisfacción de esa justicia de Dios, si no hay satisfacción de la santidad de Dios, no podemos quedar libres de nuestro pecado. Dios puede justificar al pecador. Dios puede declarar a aquella persona que es culpable, puede declararla justa, pero para poder hacer eso debe hacerlo sobre unas bases justas. Y es únicamente a través de la obra de Cristo que estas bases justas, este fundamento justo puede ser establecido. Por lo tanto, el cristianismo, la Biblia, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento nos dice que la cruz de Cristo es el único medio posible para la salvación. Es esa base que el mismo Dios pone a nuestra disposición para que podamos acercarnos a Dios, para que podamos ser liberados de nuestra impiedad y de nuestra injusticia. Y esta es la razón del cristianismo. Este es su significado principal. El cristianismo es una religión de redención que proclama una salvación que Dios nos ofrece y que ha sido consumada, llevada a cabo de manera perfecta por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Frente a esto, el cristianismo insiste, por lo tanto, en la exclusividad de Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y fijaos, esta enseñanza es algo que procede, que surge, que llega a nosotros a través del mismo Cristo. No es una cosa que hayamos inventado nosotros, sino que encontramos que el mismo Jesucristo hace estas afirmaciones tan, diríamos hoy día, exclusivistas. Fijaos que el Señor, en el Evangelio de Mateo, insiste que como Hijo de Dios, que es, Él tiene la exclusiva prerrogativa de salvación para toda la humanidad. Y nos dice específicamente que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El mismo Cristo ya nos lo dice así de claro. Nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en el Evangelio de Juan nos hace otra afirmación tremendamente potente y exclusivista. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, si los cristianos somos exclusivistas, es porque Jesucristo, el único que hace posible nuestra reconciliación con Dios, es exclusivista. Ya nos lo dijo, no hay otro camino, no hay otra posibilidad. Y si seguimos lo que los apóstoles, lo que los discípulos del Señor Jesús enseñaron, pues nos encontramos esta misma enseñanza. El apóstol Pedro nos dice que no hay ninguna otra
manera de salvación, como hemos leído en este texto de Hechos 4:12. No hay otro, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sigue la línea de lo que Cristo nos dijo en los Evangelios. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, también razona que solamente una persona está cualificada para representar a ambos, a Dios y al hombre. Y esa persona es Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Y nos dice Pablo en esta primera epístola a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más opciones. Por lo tanto, el ser humano tiene, como hemos dicho, conocimiento de Dios a través de la revelación general. Este conocimiento que tiene de Dios a través de la revelación general ha llevado al ser humano a buscar adorar a Dios, a buscar tener comunión con Dios. Y de esa búsqueda, de ese intento de acercarnos a Dios han surgido las religiones, las diferentes religiones. Pero ese no es el camino. La realidad, el cristianismo, nos dice que Dios, en su misericordia, ha sido el que se ha acercado a nosotros. Nosotros tenemos intentos de acercarnos a Dios, pero son imperfectos, fallidos, no sirven, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Por lo tanto, Dios, que ha tenido misericordia de nosotros, en su condescendencia, ha querido, en la persona de su Hijo, hacer posible ese acercamiento entre el ser humano y Dios. Y por eso se nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, que el que Dios nos ha provisto, que es Jesucristo hombre. Por ello, desde el inicio los cristianos han insistido que Jesús es el único camino de salvación. Y si queremos seguir su enseñanza y queremos ser sus discípulos, nosotros tenemos que enseñar lo mismo. No podemos dejarnos llevar por las filosofías, los pensamientos, el sincretismo moderno, posmoderno de nuestra sociedad actual, que nos dice que no, que todo el mundo, de cualquier manera, a su modo, puede llegar a Dios, que incluso en otras religiones hay verdades cristianas. La palabra de Dios nos dice que el único camino es Jesucristo. El cristianismo insiste, y con esto acabamos, insiste en la singularidad de Cristo como único Salvador. Nos dice que únicamente Él está cualificado para salvarnos, porque es Dios y hombre verdadero. Y solamente alguien que sea Dios y hombre verdadero puede realizar esa obra de reconciliación entre Dios y los seres humanos. Y nos dice también que Él es el único Redentor que Dios ha enviado. No hay otro, es el único. Y por lo tanto este artículo, que siempre ha sido importante, en medio de una sociedad como la nuestra tan pluralista, debemos tenerlo siempre presente y no dejarnos pues llevar por las modas, sino a pesar de que seamos tachados de intolerantes, seamos tachados de exclusivistas, mantener que si queremos reconciliarnos con Dios, ha de ser a través de la obra que Jesucristo realizó en la cruz. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que así siempre sea. Amén. Pasamos ahora, habéis visto en la pantalla que han hecho spoiler los técnicos. Adriana nos va a hablar en esta tarde de la operación Caja Niño de la Navidad. Ella es la responsable aquí en nuestra iglesia de este ministerio y va a compartir con nosotros algunos datos muy interesantes. Buenas tardes a todos.
hoy quería traer, primero para empezar, la gran comisión en la que nos basamos para lo que es la ONN, el Niño de la Navidad, que está en Mateo 28, 19, que es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habíamos comenzado con nuestra campaña navideña del Niño de la Navidad bajo este lema, por ponerlo así, diciendo que queremos concienciar, que se me va, el verdadero sentido de lo que es la ONN, porque se ha comenzado a desplazar un poco bajo la visión de que es obra social. Y el Niño de la Navidad es más que obra social, es la herramienta que se nos da para hacer evangelización. Evangelización en doble sentido, tanto aquí en nuestras iglesias como en los diferentes lugares a los que llega cada cajita. Y para empezar este año podemos dar gracias por 46.225 regalos recogidos esta campaña que se van a entregar. Por tanto, el Niño de la Navidad no es simplemente en la época navideña, que es cuando comenzamos a movernos más, sino que llevamos todo un año trabajando. Por tanto, pedimos el respaldo y la oración durante todo el año, porque hay mucho trabajo, hay mucha gente involucrada. Hay, desde el momento en que las cajitas en Madrid se mueve un montón de voluntarios por los que tenemos que orar, que llevan días empaquetando las cajas, a las diferentes pruebas que cada cajita pasa, que son las aduanas, revisiones, controles, para poder llegar a cada hogar. Y estamos hablando, no un regalo simplemente para nosotros, a lo mejor estamos hablando que un hogar puede recibir la palabra del Señor, el regalo mayor que se ofrece, el discipulado a los niños, que muchas veces termina en las familias siendo discipuladas. Por tanto, es muy importante el poder evangelizar en todos estos sitios a los que se puede repartir. Y en muchos lugares donde no se puede hacer proselitismo, pero el simple acto de amor muchas veces toca corazones de las familias al ver que se entrega un detalle con tanto cariño y esmero a cada niño. Y aquí, a nivel de iglesias de España, pues podemos decir que se han movido 46.000 personas y hogares trabajando, y hemos podido entregar muchas semillitas precisamente a gente que a lo mejor no conoce el Evangelio, pero hemos podido compartir con vecinos, amigos, compañeros de la universidad. Es una forma de evangelizar en todas las edades. Y es una manera más distendida para poder hablar del Evangelio y poder entrar, porque la gente pregunta, ¿pero qué haces? ¿Por qué lo haces? Y entonces tú ya te puedes ir hablando poquito a poco el por qué lo hacemos, que somos el pueblo de Dios haciendo obra social, que es diferente. Pero sabemos que estamos orando también por cada persona a la que le podemos compartir este regalo. Por tanto, queríamos pediros la oración todo el año, en todo momento. Es muy necesario, es muy importante, por los motivos que hemos dicho. Evangelizar todo el tiempo, en todo lugar, en todo tiempo, por el equipo de trabajo, por nuestras iglesias, y que nuevamente sea la misión llevar el Evangelio a donde vayamos. Entonces, era el objetivo, y que desde la organización nos piden que a las iglesias demos las gracias porque a nivel Cataluña hemos superado, hemos visto respuesta del pueblo a nivel, podemos decir que, ¿cómo es? Tarrasa, me salió Mataró. Tarrasa, Barcelona, Lleida y Tarragona se contabiliza como un bloque, y los números, decía Lori, que hemos batido récord a nivel España, porque hemos visto que el pueblo, de alguna manera, creo que está despertando con la nueva visión de estamos evangelizando, no simplemente dando un regalo. ¿Vale? Gracias. Si os parece, hacemos un bloque de oración por la ONN, por recordar esto, que no es solamente el mes antes de Navidad y que luego ya finaliza, y luego ya el año que viene, cuando en la iglesia nos vuelva a anunciar Adriana que tengo aquí las cajas. No, es que ya llevamos el año orando y... Sí, sino que es un trabajo... Y sobre todo porque el equipo, lo que son los encargados, el presidente y todos los responsables, pasan por pruebas muy duras, y aún así
están con el pie en el cañón y son dignos de admirar, lo puedo decir, porque pese a que pueden estar pasando etapas muy, muy duras, no se rinden y continúan adelante en las campañas y es fuerte. Sobre todo no caer en la monotonía de pensar que como ya es algo que funciona, pues llega, compramos nuestras cositas de la caja. No, en cada cajita va la oración. Recordar que vuestra cajita llega a un hogar en el que estáis orando por este hogar, no solo por el niño, sino por su hogar.